Hola, Y Maca, Maca. ¿todo bien? Hola, Marta, ¿todo bien? Hola, muchas gracias. Gracias, chicos, por decir. Listo, ahí estamos. Bueno, muchas gracias por conectarse hoy, chicos. Les mando ahora, les hago ver la pantalla, perdón. Están todos los jueguitos de mi hija y mi mamá ahí en el celular. Ahí, Dios. Bueno, chicos, como siempre voy a empezar repasando algo de la clase pasada. Ya nos queda poquito para terminar cardio. Como se dan cuenta, es larguísimo. Nos quedaría cardiopatía isquémica, valvulopatías y miocardiopatías. Valvulopatías, no sé si han visto ahí en el cronograma, que antes tiene 4 videitos cortitos de 10 minutos cada uno para que lo vean antes. Así que ahora cuando terminemos la clase yo les voy a mandar 4 videos bien cortos, así lo vean para mañana. Parece difícil, pero es súper fácil valvulopatías porque son fáciles las indicaciones de cirugía, ¿me entienden? Les juro que es súper fácil. Así que yo les voy a mandar unos videos, ¿sí? Bueno, entonces, quiero que me digan ustedes, ¿cuál era la arritmia más frecuente? La que más iban a ver. La FA, FA, Relación a... Bien, excelente. Espérenme que acepte, tengo dos acá, espérenme. Bien, muy bien, la FA, muy bien. Y esa FA, lo único que me había faltado decirles es que puede ser una FA paroxística, que es la que empieza y se corta solita, ¿sí? Después tienen la persistente, que es la que no se corta, es decir, que necesita cardioversión. Y después tienen la permanente, que ya no se hace nada, o sea, no se lo cardiovierte el paciente. Entonces, repito, si le piden la clasificación, espérenme que acepte, ahí estamos. Si les piden la clasificación, tienen que decir, la FA puede ser paroxística, empieza y termina solita, puede ser persistente, que es aquella que no termina, y que necesita cardioversión, y después la permanente, que es la crónica, digamos. Se considera persistente cuando ya la FA dura 7 días o necesita cardioversión, digamos. Entonces, repito, chicos, vamos a ver si lo puedo anotar acá. Bien ahí. Acá, la FA puede ser paroxística, que es la que empieza y termina solita, la persistente, que es aquella que no termina solita, es decir, que necesita cardioversión, dura 7 días, o sea, la definición es, la FA persistente es aquella que dura 7 días o que requiere cardioversión. Y luego tienen la permanente. Bien, hemos dicho que esta era la F, o sea, la FA era la arritmia más frecuente, bien. Llegaba el paciente con palpitaciones, con taquicardia, ustedes le tocaban el pulso, era caótico, ocultaban también un ritmo totalmente irregular. Le hacen el electro, ¿y cómo era el electro, chicos, de la FA? tenía un QRS que era normal, o sea, estrecho, pero Bien, veíamos que la frecuencia cardíaca estaba aumentada, bien, Irregular, no era ritmo sinusal. bien. falta la onda P. Claro, tal cual. Muy bien, chicos, faltaba la onda P y era reemplazada por ondas F, tal cual. Y yo le había puesto acá una fotito, ¿sí? De un ritmo sinusal normal y de lo que, bueno, ya se habrá borrado, pero bueno, si lo dibujáramos, acá está, perdón. Acá, ¿ven? Ustedes bien vean un electro así, ven que los espacios son distintos, acá el espacio es más grande, acá es chico, vuelve a ser más grande. Es un ritmo irregular y el QRS es estrecho. Y después se dan cuenta que hay muchas ondas chiquititas diferentes porque son múltiples focos ectópicos. Este es un electro de FA. Muy bien. Si estaba inestable el paciente, ya hacían la cardioversión eléctrica y con 200 joules aprox. Y si es que estaban con lo que sería un paciente estable, se fijaban si tenía coágulos o no. Si tenía coágulos, lo anticoagulaban de 3 a 4 semanas y recién le hacían la cardioversión. Y si no, lo que tienen que hacer es hacer la cardioversión ya. Y después de la cardioversión, también queda anticoagulado de 3 a 4 semanas. Para siempre, si cumplía con esa escala de Chad-Bass, o
se cortaba a las 4 semanas si no tenía ningún punto en esa escala CHA2DS2. Y listo, era lo que tenían que saber. La cardioversión, ¿con qué droga lo hacían? Si era farmacológica y había una patología estructural. La miodarona. Muy bien, excelente. Muy bien. La amiodarona es lo único para la cardioversión, amor. Muy bien. La amiodarona, si tiene patología estructural. Y si no hay patología estructural, se eligen unas drogas que se llaman clase 1C, chicos. Por ejemplo, la propafenona. ¿Sí? Entonces, ¿con qué se hace la cardioversión farmacológica? Se van a ver en fármaco, pero les voy diciendo, con amiodarona, si es que hay patología estructural, o con propafenona, por ejemplo, o flecainida, así se llama la otra, ¿sí? Acá les voy a anotar, acá ven, la cardioversión farmacológica es con amiodarona, si hay una patología estructural, o propafenona, si no hay patología estructural, propafenona, o flecainida es la otra, ¿sí? La amiodarona es un fármaco que se llama tipo 3, es un antiarrítmico tipo 3, que es un bloqueador de canales de potasio, y la propafenona o la flecainida, chicos, son de la clase 1C, son antiarrítmicos que bloquean canales de sodio. Maca, ¿Qué, mi amor? Decime. ¿cómo sabemos, digamos, si es un paciente que está descompensado hemodinámicamente o no? Eso no termino de entender. ¿Cómo llega el paciente? Y el vos le medís los parámetros y está hipotenso, pierde la conciencia, te desatura, la presión arterial media está por debajo de 60. Ese es un paciente inestable, ¿me entendés? Un paciente hipotenso que desatura. Y si no, si el paciente está consciente, la presión está un poco alta, pero no desatura, puede esperar. O sea, tenés que fijarse si tiene trombos o no. Si no tiene trombo, le hace la cardioversión ahora, y si no, lo anticoagula y después le hace la cardioversión. ¿Estamos, amor? Sí, Maca, gracias. No, de nada, amor. Estos antiarrítmicos yo los vi que los preguntaban en el escrito, no en el oral. Pero acuérdense, la amiodarona es un antiarrítmico clase 3, o sea, bloquea canales de potasio, y la propafenona y la flecainida son antiarrítmicos clase 1C, o sea, bloquean canales de sodio. Ya vamos a ver en fármaco bien los mecanismos de acción con la SOFI. Pero acuérdense de eso, ¿sí? Ya tienen las bases del tratamiento, de 10. Ahora, bien, ¿cómo la distinguían de un flutter a una fibrilación auricular? La fibrilación auricular es irregular, chicos, el flutter va a ser regular. O sea, ustedes van a tener un electro de esta manera. Van a tener, como el flutter es una arritmia supraventricular, o sea, se llama flutter auricular, ¿cómo va a ser el QRS? ¿Estrecho o ancho? Estrecho. Bien. Entonces ustedes van a tener QRS y van a tener un electro en dientes de sierra, QRS y dientes de sierra, QRS y dientes de sierra. O sea, va a ser regular, regular, no va a ser irregular como la FA. Entonces, si ustedes ven una taquicardia, pero que es regular, van a pensar en un flutter si ven esos dientes de sierra. Yo no le he podido dibujar iguales, pero los dientes de sierra son todos iguales. Son ondas P que parecen dientes de sierra. ¿Y por qué son todas iguales? Porque es un solo foco. En el flutter es como, hagamos de cuenta que hay una abejita, ¿me entienden? Entonces va y pincha la aurícula derecha, va y pincha en el mismo lugar la aurícula derecha, va y lo pica en el mismo lugar la aurícula derecha. Es una sola abeja, ¿entienden? Y va al mismo lugar. Entonces siempre va a haber una misma onda P, pero va a picar muchas veces y recién se contraen los ventrículos, va a picar muchas veces y recién se contraen los ventrículos. Entonces hay
4 contracciones auriculares y una ventricular, 4 auriculares y una ventricular. Por eso hay taquicardia, ¿sí? Entonces, el flutter es regular, la fibrilación es irregular. Esa es la diferencia. El flutter es regular y la fibrilación auricular es irregular. ¿Qué diferencia hay en el tratamiento? Bueno, la fibrilación auricular, chicos, responde muy bien al tratamiento farmacológico. En cambio, el flutter no. Entonces lo que se hace es entrar con un catéter y como que la queman a esa abejita, ¿entienden? Lo queman al foco. Eso se llama ablación, sin H. Ablación, o sea, quemarlo al foco. Y listo, lo curaron al flutter. Y si el paciente no quiere hacerse esa ablación, o bueno, intentan primero farmacológicamente, son los mismos fármacos que para la fibrilación auricular, pero no tiene la tasa de respuesta tan buena a los fármacos como la FA. Entonces, repito, un flutter, ya le voy a hacer ver los electros al final, es regular. Como el flutter es auricular, el problema es arriba, el QRS es estrecho. Y entre cada espacio, que son iguales entre sí, hay dientes de sierra, que son ondas P todas iguales entre sí, porque es el mismo foco. El flutter no responde tan bien a las drogas como la fibrilación auricular, entonces el tratamiento de elección es la ablación por catéter. O sea, se mete un cardiólogo electrofisiólogo con un catéter que es como una manguerita, ¿me entienden? Y ahí lo quema el foquito. Y listo. Acá ¿Sí? una Sí, mi amor. la fibrilación auricular son donde aparecen las ondas F y acá serían ondas en dientes de sierra. Claro, ondas F mayúsculas, es lo mismo. Ah, En bien, cambio, sí. la FA se dice onda F pequeñas, o sea, minúsculas. Ah, bien. Ok, gracias. Maca, No, por favor. Decime, mi amor. disculpa, No, por favor. entonces en el Flutter tenemos un solo foco ectópico que es el que está haciendo Claro, de descarga, y en la fibrilación son claro, múltiples focos. claro, tal cual, ¿entendés? Porque el flutter se dice que es un mecanismo de reentrada. Va la abeja y vuelve, va la abeja y vuelve, 3, 4 veces hasta que se acuerda el ventrículo, ¿entendés? Entonces vos tenés 3 contracciones auriculares, una ventricular, 3 contracciones auriculares, una ventricular, porque está muy excitada la aurícula, pero es un solo foco, ¿entendés? Entonces las ondas son las mismas. ¿Estamos, amor? Sí, sí, gracias. De 10. No, por favor, miren, chicos, hay un video muy bueno. Espérenme que acá me fije. Vamos a entrar aquí. Maca, una duda, ¿cuándo Dime, amor. hacemos la evaluación del módulo este, más o menos? Seguramente el domingo, amor. Ah, dale, genial. Ay, Dios, tengo tantos doctores que no lo encuentro. Al doctor Nacho, que ha subido una foto, un video muy bueno. Espérenme. Tiene que estar acá. Vamos a ver. A ver. Es un doctor rubio que se llama Nacho. Y no lo encuentro. Qué extraño, chicos. Capaz que ha cerrado su cuenta por vacaciones y yo te meto a buscarlo. Bueno, no está. Ya lo voy a tratar de encontrar. Si no, busquemos como Nacho. Bueno, no lo encuentro. Bueno, he subido un video, yo lo compartí en mi Instagram, de la diferencia entre FA y el flutter. El flutter es un ritmo regular que se da por una reentrada, ¿sí? De un mismo estímulo que va y viene, va y viene, va y viene. Ese estímulo se da cerca de la desembocadura de la vena cava, en la aurícula derecha. Como es el mismo estímulo, las ondas P van a ser iguales, que se llaman ondas F grandes o dientes de sierra o dientes de serrucho, que son como ondas negativas. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener el corazón, ¿sí? Acá,
Y acá va a estar el estímulo, entonces el estímulo va a ir y va a volver, va a ir y va a volver, va a ir y va a volver. Es el mismo estímulo. A ver, por ejemplo, si buscamos en YouTube, para que lo vean. A ver, vamos a ver si... Porque quiero que lo vean, la diferencia. Bueno, y como es regular, bueno, ahí se ve un electro. Bueno, ¿ven? Las ondas esas que están marcadas con la flecha roja son iguales. Y si se fijan, es regular el ritmo. La frecuencia cardíaca es de 300, 150, 100, 75 aprox, ¿sí? En este caso no hay taquicardia, o sea, no es de alta respuesta, pero miren, o sea, el QRS es estrecho, es regular. Y las ondas que están entre dos QRS son todas iguales, ¿eh? Son iguales y son iguales. Ese es el diente de sierra o en serrucho, ¿sí? Había un video muy bueno que la mostraba. Les juro que parece una abejita. Bueno, y ese foco está cerca de la desembocadura de la vena cava, ¿sí? Ya lo voy a encontrar al doc y les voy a mandar, ¿sí? Pero bueno, eso es lo importante que se acuerden, que el electro, ¿sí? Es un electro regular, es un electro regular. Y entre los QRS que son estrechos, hay ondas P que son iguales y que se denominan en dientes de sierra. Y que el flutter no responde también farmacológicamente como la FA. Entonces lo que hacemos es hacer primero, tratar obviamente de hacer una cardioversión eléctrica, ¿sí? No responde bien a los fármacos, el flutter, ¿sí? Entonces trata de hacer una cardioversión eléctrica, pero el tratamiento definitivo, chicos, va a ser una ablación por catéter. En cambio, la FA le hace una cardioversión eléctrica y generalmente no vuelve a aparecer más, a menos que esté dilatadísima la aurícula, ¿me entienden? En cambio, el flutter vuelve, entonces se hace la ablación por catéter. Entonces, primero tratan de hacer la cardioversión y después, si recidiva, si recidiva el flutter, el tratamiento definitivo va a ser una ablación por catéter, ¿sí? Esas dos las tienen que saber como el Padre Nuestro. La FA, sí o sí, el algoritmo del tratamiento y el flutter auricular. Eso sí o sí. Luego, en el caso de una mujer joven, ¿sí? Que aparezca con taquicardia, ven acá, ustedes tienen una taquicardia regular, ven acá en el electro, también tienen taquicardia, miren, acá está 300, 150, 100 aproximadamente perdón, tienen 300, 150 de frecuencia cardíaca, ¿sí? Si les aparece un caso clínico, les dicen, mujer joven que de repente empieza con taquicardia paroxística, así se llama la patología, taquicardia paroxística supraventricular. Taquicardia porque está en 150 de frecuencia cardíaca. Paroxística porque empieza y termina rápido. Y supraventricular porque el QRS es estrecho. Ahí el tratamiento se hace con adenosina. Ya vamos a ver a qué fármaco pertenece, a qué clase, pero actúa sobre el nodo para disminuir la frecuencia cardíaca, ¿sí? No importa por ahora el tratamiento, nunca vi que lo tomen, pero si les dan el caso clínico de una mujer joven que de repente tiene taquicardia paroxística y es regular y no les aparecen ahí los dientes de sierra, no es un flutter, es una taquicardia supraventricular paroxística, ¿sí? Para que no se olviden. Y chaulas supraventriculares. Al final vamos a ver el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que solamente lo toman en santos, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna duda, chicos? ¿Alguna duda, nada? Bueno, quedó claro. Acá, Decime, mi amor. cuando en el video de Santo menciona que la taquicardia paroxística supraventricular es por reentrada nodal y por vías anómalas. Claro, tal cual. Esos son los dos mecanismos que aparecen cuando te diga reentrada nodal, es porque el nodo es como que tiene una vía rápida y una vía lenta adentro. Y hay veces que una de las dos como que se inactiva.
Entonces el estímulo va y vuelve. Vos imagínate que el estímulo baja y sube, baja y sube, baja y sube, pero no hay una vía accesoria. En cambio, al lado, imagínate otro dibujo en donde hay una vía accesoria, y eso justamente pasa en el Wolff-Parkinson-White. O sea, espérame que me voy al final de la clase, pero hoy lo vemos. ¿Estamos, amor? Pero eso significa, por reentrada nodal, significa que el nodo AB no logra filtrar. Entonces el estímulo baja y sube, pero no hay una vía accesoria. En cambio, en el otro, porque te dice el otro mecanismo, que te dice que hay una vía accesoria, eso se da porque hay un canal, ¿sí? Hay un puente, ¿sí? ¿Viste que hay un haz de Bachmann que es normal? Que va de aurícula derecha a aurícula izquierda. Bueno, hay otros haces que son anómalos y que forman ese camino accesorio. No es que la taquicardia supraventricular se da de la nada, sino porque el 70-80% de los casos se da por esa vía accesoria anómala. Así que espérame que lo veamos al final, amor. Bueno, Maca, dale. De 10. Y ese es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Es la taquicardia supraventricular paroxística que aparece porque está esa vía accesoria. Y esa vía accesoria se llama haz de Kent, que es el patológico, digamos. Ya lo vemos, ¿eh? Ya lo dibujamos. Bien, entonces, bueno, después tenemos las bradiarritmias, ¿sí? De las bradiarritmias le van a tomar sí o sí el bloqueo AB completo, ¿sí? No el electro porque es muy difícil, pero sí que ustedes lo expliquen. Entonces, las bradiarritmias son aquellas claramente que tienen una frecuencia cardíaca por debajo de 60 y la bradiarritmia más importante es el bloqueo AB, ¿sí? Este bloqueo AB es fácil entender qué es lo que sucede, chicos, ¿sí? Yo tengo el corazón, ¿sí? Acá arriba tenemos las aurículas, abajo tenemos los ventrículos. Y por algún motivo hay un enlentecimiento, o sea, va despacito el estímulo desde las aurículas a los ventrículos, o si no, directamente no pasa. Por eso los bloqueos pueden ser parciales si es que el estímulo llega, pero llega de manera muy lenta, o puede ser que esté bloqueado completamente. Y ese cuadro ya lo tenemos que revertir. No puede haber un bloqueo completo, porque los ventrículos no están recibiendo nada de información desde arriba y se van a dejar de contraer. ¿Me entienden? Entonces hay que ponerlo en marcapasos sí o sí. Entonces, ese bloqueo AB se divide en 3, ¿sí? Yo voy a tener, cuando hable de bloqueo AB, un bloqueo auriculoventricular de primer grado, de segundo grado que se divide en 2 y un bloqueo de tercer grado que es el completo. Entonces, el bloqueo de primer grado es el buenito, el parcial. El de segundo grado se llama Movitz tipo 1, que también es buenito. ¿Sí? El otro se llama Movitz tipo 2, que ya es malo. Y este es el bloqueo de grado 3 o completo, que también es malo. Entonces, el bloqueo AB es una arritmia en donde hay o un enlentecimiento de la llegada del estímulo o un bloqueo completo. El bloqueo de primer grado, el bloqueo parcial, es buenito. El bloqueo de segundo grado se divide en 2. Bloqueo de Movitz tipo 1 y bloqueo de Movitz tipo 2. El Movitz tipo 1 es buenito y el Movitz tipo 2 no. No es buenito. Y luego tenemos el bloqueo de tercer grado, que es el bloqueo AB completo. Y cada uno tiene su forma de verse en el electro, ¿sí? Cada uno tiene una forma diferente de verse en el electro. Entonces, en el bloqueo, ¿sí? De primer grado, yo voy a agarrar y voy a tener, era el buenito, ¿sí? El bloqueo de primer grado, sí o sí, el estímulo llega, pero se demora. Las aurículas se demoran en mandarle la información a las ventrículas. Entonces, se contraen las aurículas y se demora en que se contraigan los ventrículos. ¿Sí? Se contraen las aurículas y se demora en que se contraigan los ventrículos. Entonces, yo voy a tener la onda P, se va a demorar hasta que llegue al QRS. ¿Cómo lo voy a ver eso en el electro, chicos, si se demora en mandarse la información?
Ensanchamiento del intervalo PR. Claro, tal cual, excelente. El intervalo PR va a durar más de 0,20, que era lo normal. Se alarga el PR. Muy bien, excelente. Entonces se contraen las aurículas hasta que se acuerda de mandarla a los ventrículos, ¿sí? El bloqueo suele estar arriba, entonces el QRS va a ser estrecho, ¿sí? El QRS va a ser estrecho. Pero hay veces que el bloqueo está abajo, o sea, en el haz de His, entonces ahí se ensancha el QRS. Es como que ustedes, chicos, si tienen un QRS estrecho, firman que es supraventricular. Y si el QRS es ancho, como que la mayoría de las veces es ventricular, pero también hay un caso que puede ser auricular. Entonces, acuérdense, QRS estrecho, firman que es supraventricular. Acá yo dibujé el QRS estrecho, entonces el bloqueo está arriba. Puede ser en el nodo AB, por ejemplo, porque está degenerado. Es una persona mayor, está fibrótico, ¿entienden? Es degenerativa la enfermedad esta. Y esto no requiere tratamiento, porque suele ser asintomático. Lo encuentro como un hallazgo en el electro. Entonces, no amerita tratamiento. Si el paciente tiene síntomas como un síncope, ahí se pone un marcapasos que me va a subir la frecuencia cardíaca. Entonces, el bloqueo de primer grado. Después teníamos el bloqueo de segundo grado que se divide en dos. Vamos a ver el Movitz tipo 1, que también era buenito, ¿sí? El Movitz tipo 1, que era un bloqueo de segundo grado, era buenito. En el Movitz tipo 1 hay un alargamiento progresivo del PR hasta que hay un bloqueo completo, ¿sí? En el Movitz tipo 1 se alarga progresivamente ese segmento PR hasta que se bloquea por completo. Entonces yo voy a tener un PR corto, un PR más largo, un PR más largo, un PR más largo, hasta que agarra ahí, se corta y una onda P se continúa de otra onda P, porque ha habido un bloqueo en el medio, ¿sí? Por ejemplo, acá yo lo había dibujado, entonces este Movitz tipo 1, no, claro, ya lo borro entero, perdón. Este Movitz tipo 1, entonces hay un alargamiento progresivo del PR hasta que se bloquea por completo, ¿sí? Ya les hago ver en electro porque le he puesto la imagen. Entonces yo voy a tener un PR corto, uno más largo, hasta que una onda P se continúa con otra onda P. Antehabía QRS, antehabía QRS, había QRS, y en el momento está tan largo que una onda P se bloquea y se continúa de otra onda P. También es bonito porque como que lo va preparando al paciente y no llega a tener síncope. Se bloquea una vez y después retorna normal, ¿sí? Entonces tampoco amerita tratamiento, a menos que tenga síntomas, chicos. Ahí sí o sí van a tener que hacer un marcapasos definitivo. O sea, viene el cardiólogo, el electrofisiólogo o el cirujano y le hace como un bolsillito al paciente abajo de la piel, le pone el marcapaso y eso lo conectan como un aparato. Y ahí ustedes con un celular programan la frecuencia cardíaca del paciente y lo van controlando cada un año, 2 años generalmente, pero por ahí se puede desconfigurar. Es como un teléfono que está adentro, que se conecta al corazón y hace que lata más rápido. Ese es un marcapaso exclusivamente que actúa como marcapaso, porque le estoy subiendo la frecuencia cardíaca. Y en el Movitz tipo 2 ya era malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá se alarga el PR, en realidad, perdón, viene bien el PR, viene bien el PR, no hay un alargamiento progresivo y de repente se bloquea. Entonces, repito, en el de primer grado era buenito porque no había un bloqueo, solamente había un enlentecimiento. Pero cada vez que haya una onda P, había un QRS, una onda P o un QRS, porque no había un bloqueo. En cambio, en el Movitz tipo 1 se alargaba, se alargaba, se alargaba hasta que venía el bloqueo. En el Movitz tipo 2 siempre duran lo mismo los PRs y de la nada se bloquea. No da el aviso previo. Entonces hace que el paciente entre en síncope rápido. Entonces, sí o sí acá hay que ponerle un marcapaso definitivo al paciente. ¿Qué pasa si yo tengo PAMI
y el marcapaso se tarda 2 semanas en llegar. ¿Qué harían en esas 2 semanas? Viene una paciente y tiene 40 de frecuencia cardíaca porque tiene un bloqueo, no sé, Movitz tipo 2 y tiene 60 y baja, tiene 60 y baja 40 y ahí se desmaya. ¿Esperarían las 2 semanas o qué podrían hacer hasta que venga ese marcapaso del PAMI? ¿Tratamiento farmacológico se podría dar? Bien, excelente. Podemos hacer un tratamiento farmacológico con una droga cronotrópica positiva que me suba la frecuencia cardíaca, ¿sí? O también hay marcapasos transitorios, ¿sí? Es como que yo lo uso un ratito para esperar el definitivo y después se coloca el definitivo, ¿sí? Entonces, en la situación aguda pueden poner un fármaco cronotrópico positivo, después vienen y hay marcapasos transitorios hasta que pongan después el marcapaso definitivo. Muy bien, tratamiento farmacológico con una bomba de infusión, tiene que ser continua esa infusión porque los fármacos son de corta duración y la droga se llama isoprotenerol, ¿sí? Isoprotenerol. Ese isoprotenerol es un cronotrópico positivo. Alguien me quería preguntar algo, chicos. Yo, Maca, o sea que en el móvil grado, perdón, sí, en el grado 2, tipo, Sí, viene la onda P con el QR normal hasta que se repiten las ondas P. claro, vos ves un bloqueo de la nada. Venía todo bien y una onda P se continúa con otra onda P. O sea que ha habido un bloqueo acá en el medio, sin el alargamiento progresivo. ¿Me entendés? Sí, sí, Entonces, MOVIS tipo 2. Y ahí sí o sí marca pasos. Y si hay un alargamiento progresivo, es MOVIS tipo 1. Bien. Y el más grave, digamos, es el bloqueo que sigue, que es el bloqueo AB completo. En el bloqueo AB completo de tercer grado, completamente está bloqueada la información. O sea que las aurículas hacen lo que quieren y los ventrículos hacen lo que quieren, porque no están comunicados entre sí. O sea que en algún momento se van a contraer todos al mismo tiempo. Imagínense la aurícula chocando contra un ventrículo que se está contrayendo también. O sea, las aurículas se contraen contra las válvulas cerradas, porque los ventrículos también se están contrayendo. ¿Quién ganaría la pelea? ¿Las aurículas o los ventrículos? ¿Quién tiene más masa? Los ventrículos. Claro, tal cual. Entonces, los ventrículos como que ganan la pelea, no se abre la válvula y la sangre rebota hacia los yugulares. Eso se llama signo de la rana. Ustedes imagínense que están viendo al paciente y ven que la sangre fiu, sube por el cuello, fiu, sube por el cuello, fiu, sube por el cuello. Es porque está subiendo la sangre porque no puede bajar, porque los ventrículos están contrayendo al mismo tiempo que las aurículas, ¿sí? Entonces, en el bloqueo AB completo, yo tengo un bloqueo completo acá, generalmente porque se ha bloqueado el haz de His. Cuando se bloquea arriba del haz de His, ese bloqueo se llama supraisiano, porque es arriba del haz de His. Entonces, el bloqueo acá arriba se llama supraisiano. Y cuando se bloquea el haz de His, en vez de decirle bloqueo isiano, le dicen bloqueo infraisiano, como si fuera que estuviera abajo del haz de His, pero en realidad es en el haz de His. O sea, acá hay un bloqueo infraisiano. El haz de His se bloquea, no hay nada de comunicación. Entonces, las aurículas se contraen a su propia frecuencia cardíaca y los ventrículos se contraen a su propia frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Quiénes piensan que se van a contraer más lento? O sea, ¿quiénes no reciben la información del marcapasos? El ventrículo. Claro, tal cual, muy bien. Los ventrículos se contraen más lentos, pero más fuerte, ¿entienden? Entonces son altos, complejos QRS bien anchos y amplios, porque se contrae despacio, por eso se ensanchan, pero fuerte, y por eso es amplio el QRS. Por ejemplo, si yo cuento los QRS, va a haber 4 en cada derivación, pero si cuento las ondas P, va a haber 7. Por eso ahí se dan cuenta que las ondas P hacen lo que quieren y hay una propia frecuencia arriba y los QRS hacen otra cosa y tienen su propia frecuencia abajo. Miren aquí.
no le van a dar este electro porque es complicado, o sea, el bloqueo de tercer grado me refiero, ¿sí? Miren acá, acá está la onda P, tengo 5 cuadraditos pequeños y después tengo otros 3 pequeños más hasta que recién sigue el QRS. O sea que tengo 0,20 segundos, 0,24, 0,28, 0,32, ¿sí? Acá está la onda P, como pueden ver ahí, ¿sí? Acá está la onda P y acá está el QRS. Y si ustedes cuentan, tienen acá cuando termina la onda P, todo un cuadrado grande, que eran 0,20 segundos, y 3 cuadrados pequeños más, que es 0,12 más. O sea que tienen 0,32 y sin contarle la onda P, o sea que la onda P tengo que contarle un cuadradito más, o sea, me da 0,36 desde el inicio de la onda P hasta que inicia el QRS. Tengo 0,36 segundos. ¿Y hasta qué duración era normal? ¿Cómo, profe? 0,20. Bien. La duración, Guille, o sea, hasta 0,20, mi amor, de 0,12 a 0,20. Pero si se fijan, acá la onda P, si está seguida de un QRS, la onda P, si está seguida de un QRS, la onda P, si está seguida de un QRS, y la onda P también está seguida de un QRS, ¿sí? Si miden la frecuencia cardíaca, tienen 300, 150, 100, 75, 60. O sea que está al borde de la bradicardia. El QRS está finito, o sea, ustedes van a ver este electro, van a contar la frecuencia cardíaca, van a decir 300, 150, 100, 75, 60 de frecuencia cardíaca, o sea que está ahí al borde. Quizá todos toman un beta bloqueante, nada mal, hombre, pero yo sigo viendo que es regular, ¿sí? Y que la onda P se sigue de QRS, onda P, QRS, las ondas P van a ser positivas acá, negativas allá, pero cuando vaya a medir el intervalo PR me da con que es muy largo, entonces no es el ritmo sinusal, porque una de las características para que el ritmo sea sinusal era que la duración del PR sea de 0,12, 0,20, entonces dicen, hay un bloqueo de primer grado, entonces no hace falta el tratamiento, a menos que tenga síntomas el paciente, o sea que suele ser un hallazgo casual, ¿sí? O por algún fármaco, puede ser que un beta bloqueante me genere esto, o un antiarrítmico. Bien, ahora vamos acá. Y tienen el MOVIX tipo 1 arriba y el MOVIX tipo 2 acá abajo. Acá tienen el PR, acá se alarga el PR, acá se alarga todavía más el PR, y acá una onda P, que está acá justito debajo de la onda T, se continúa de otra onda P. O sea que acá ha habido un bloqueo. Entonces miren, acá ustedes van a notar una cierta irregularidad, parecería una extrasístole. Venía bien el electro y acá miren todo el espacio que hay. No puede ser un ritmo sinusal, porque acá hay mucho espacio y acá no. Entonces, hay una irregularidad acá. Empiezo a analizar, bueno, los QRS son estrechos, el problema tiene que estar arriba, tiene que ser supraventricular. Me fijo y acá tengo el PR, se va alargando el PR, se va alargando el PR, hasta que una onda P se continúa con otra onda P. No puede haber dos ondas P seguidas. Cada onda P tenía que ser seguida del QRS, si no el ritmo no era sinusal. Entonces acá me tengo que dar cuenta, me falta un QRS, hay un bloqueo ahí, pero como se iba alargando progresivamente, es MOVIX tipo 1, o sea que no requiere tratamiento a menos que tenga síntomas el paciente. También se puede dar por fármacos. El MOVIX tipo 1 también se llama Weckenbach, ¿sí? Weckenbach o MOVIX tipo 1 es lo mismo, ¿sí? Y estos dos sátrapas, los dos últimos, son los malos, ¿sí? Acá pueden ver que se va ensanchando el QRS. El problema ya está más abajo. Les tiene que llamar la atención que acá este espacio y este espacio no son iguales a este espacio, ¿sí? Acá viene el PR, otra vez el PR que dura lo mismo y de repente una onda P se continúa con otra onda P, ¿sí? Entonces, acá tienen, ¿ve? Onda P negativa, ¿sí? Debe ser otra derivación esta, puede ser una ABR,
se continúa el QRS, onda P se continúa del QRS y una onda P se continúa de otra onda P. Acá hay un bloqueo, no puede haber dos ondas P seguidas. Miren el espacio, chicos, algo que tiene que llamar la atención de ahí. Ustedes van a ir a ver el electro y el espacio acá es más grande que acá. Y bueno, ahí se van a dar cuenta que una onda P es seguida de la otra onda P, entonces hay un bloqueo acá. Se fijan que el PR dura lo mismo que este PR, no ha habido un alargamiento progresivo, de la nada se ha bloqueado. A mi paciente va a venir por síncope, ¿sí? Va a venir por síncope porque se ha bloqueado de la nada. Cada vez que un paciente venga con síncope, háganle un electro, ¿sí? Descarten lo cardíaco. También háganle un ecocardiograma, porque acuérdense que la estenosis aórtica les da también síncope. Mírale el azúcar, porque la hipoglucemia, también la hiperglucemia, les da trastorno de la conciencia, ¿sí? Pregúntenle si ha comido también. Y acuérdense que el síncope es la pérdida de conciencia brusca con total recuperación posterior en la mayoría de los casos. Y este es como el más difícil, ¿sí? Ustedes van a agarrar y van a contar que ese paciente viene por pérdida de conciencia. Y cuando le hacen el electro y sacan la frecuencia cardíaca, se dan con que está con bradicardia. Eso es grave, chicos. Si ha perdido la conciencia y encima está con bradicardia, generalmente siempre es un bloqueo completo. Miren las flechas amarillas. Un QRS, 2, 3, 4 QRS. Pero ondas P, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ondas P. Entonces, viense por la clínica. Nosotros no internamos electros, internamos pacientes. Entonces, viene un paciente con un síncope, le toman la frecuencia cardíaca y les da bradicardia, tienen que hacer un electro. Y en el electro ven esto. Tengo una onda P, acá tengo otra onda P, acá tengo otra onda P. O sea, miren acá, onda P, tengo QRS. Onda P, tengo QRS, pero acá la onda P está escondida ahí sobre esa onda T. Y tengo otra onda P, o sea que acá tengo dos ondas P seguidas, ¿sí? Cuento los QRS y son 4, entonces tendría que haber 4 ondas P. ¿Y cuánto ya hay? 1, 2, 3 está escondida acá, 4, 5, 6. ¿Cómo se van a dar cuenta que está escondida? Porque van a agarrar el papelito y van a hacer lo que yo les he enseñado con el papelito, ¿sí? Van a agarrar acá el papelito al lado acá del electro, ¿sí? Entonces van a hacer 1, 2 y se van a fijar y los espacios entre los QRS son los mismos, chicos. Los espacios entre los QRS son los mismos. Y van a agarrar el papelito, ¿sí? Ahora no les puedo mostrar porque encima yo lo tengo al teléfono, digamos. Pero bueno, ya les voy a mostrar la clase de examen físico. Agarran el papelito y se fijan que los espacios tienen que ser los mismos, ¿sí? Entonces viene un paciente con bradicardia, hipotenso y que perdió la conciencia con el electro. Y además le tiene que llamar la atención a estos QRS, están bien amplios, son altos, ¿sí? Y ahí hay una desregulación, ¿sí? Las ondas P hacen lo que quieren y los QRS hacen lo que quieren. Ninguna P es conducida, ¿sí? Y ustedes acuérdense que si arriba las aurículas hacen lo que quieren y los ventrículos no reciben nada, ellos van a llevar un ritmo de escape, o sea, se van a empezar a contraer ellos mismos. Y ese ritmo de escape ventricular es más lento, pero es más fuerte. Entonces son más amplios los QRS. Bueno, yo sé que es difícil ese electro, pero ya se van a dar cuenta que con la práctica no, porque lo van a integrar con la clínica. Acá, Dime, mi amor. entonces ahí en el bloqueo completo, siempre va a ser el mismo foco, por eso son regulares, o sea, hacen lo que quieren las aurículas y los ventrículos. Claro, pero siempre de la misma manera. Es regular arriba y regular abajo. Ah, ajá. Por eso el papelito te tiene que dar la misma distancia. Vos siempre cuando hagas el electro, tenés un papel, una receta al lado y una lapicera. Porque vos de esa manera te vas a poder fijar si es regular o no un electro, ¿entendés? Con el papelito. Vos agarras el papelito acá y vas a hacer una línea acá que coincida con el QRS acá. Y después ese papel lo vas a trasladar acá y te vas a dar cuenta que el espacio no es el mismo. Bueno, ¿qué pasó acá? Acá hay dos ondas P, entonces hay un bloqueo.
Y acá vos vas a poner el papelito de los QRS y van a ser todos iguales los espacios. Y después con otro color vas a poner el papelito de las ondas P y van a ser todos iguales los espacios, ¿sí? Yo sé que no me van a entender algunos del papelito, no se preocupen, pero ya les voy a enseñar cómo van a hacer en clase. Sí, sí, buenísimo el papelito. Sí, es porque si no a veces que es tan mínima la diferencia que no te das cuenta, ¿entendés? Pero del papel es, siempre con el papel tienen que andar, ¿sí? Esas cosas no se preocupen porque las van a aprender después, cuando ya se reciban y aprendan las mañas, ¿entienden? Que por ahí no las aceptan algunos docentes, pero es que hay que afinar el ojo. Entonces, recordar, el bloqueo AB de primer grado es buenito, solamente era un retardo, un retraso parcial. El MOVIS tipo 1 también era bonito porque había un alargamiento progresivo del PR hasta que había un bloqueo. El MOVIS tipo 2, ¿sí? Era malo porque no había un aviso previo, se cortaba de la nada. PR eran de igual duración y se cortaba de la nada. Y el de tipo 3, el bloqueo AB completo, el más peligroso, los últimos dos sí o sí hay que poner un marcapaso definitivo. Y los dos primeros no se hace tratamiento a menos que tenga síncope a repetición. Y ahí se ponen el marcapaso definitivo, que lo hace un electrofisiólogo. O sea que el marcapaso puede tener varias funciones. En este caso actúa específicamente como marcapaso, o sea, para subirme la frecuencia cardíaca. Pero también tiene función de desfibrilador. O sea que si tiene una arritmia este paciente, va a tirar un choque para que el paciente no tenga una muerte súbita, por ejemplo. Y en la insuficiencia cardíaca, ¿para qué lo usábamos el marcapaso? ¿Cómo qué? Como un ¿se acuerdan? Resincronización. Bien, excelente. Como un resincronizador, excelente. Muy bien. Nosotros mañana vamos a ver valvulopatías. Antes tienen que ver esos 4 videos, son de 10 minutos. Creo que 7 minutos algunos. Hay una fe de ratas ahí, ya le voy a decir. Como que en vez de decir sístole, digo diástole, ya le voy a decir en qué minuto. Y vemos cardiopatía isquémica el miércoles. ¿Cómo, mi amor? ¿Están en el drive los videos? No, ahora les tengo que pasar. Tienen libre acceso, así que no hay problema con eso. Y el miércoles vemos cardiopatía isquémica y ya el jueves vemos miocardiopatías. O sea que yo les voy a dar tiempo hasta el domingo a la mañana para que hagan, para que estudien y hagan el examen, ¿sí? El viernes sí vamos a tener clase porque vamos a empezar con nefro, pero el sábado no. Y el domingo van a hacer el examen. Así que acuérdense que el domingo Tanto tienen que para venir los sí o sí. Para todos, amor. acá para Profe, todos los de marzo y febrero. Sí. Tienen que rendir ahora, chicos. Sí, ayer le tomó un examen al chico de clínica 2 y han rendido más de la mitad y le ha ido bien. Así que ustedes también tienen que rendir más de la mitad y les tienen que ir bien. Profe, ¿Sí? Decime, mi amor. ¿cuándo vemos Neumo? Al final, amor. O sea, toda la semana que viene vemos nefro y la última semana vemos neumo. En Clínica 2, profe, ¿cuándo empieza gastro? Dentro de una semana y media aprox, porque recién hoy empezamos con reumato. Ah, bien, porque no tengo neumo, perdón, nefro. Tengo neumo, cardíaco, Ajá. nervioso y gastro. Bueno, yo te voy a avisar cuando empecemos gastro, amor. Bueno, Recién hoy empezamos con reumato y eso dura una semana. O sea que terminamos el sábado con reumato y el lunes, amor, el lunes de la semana que viene empezaremos con gastro. Así que excelente. mandame un mensajito ahí. A la Cami, mandame un mensajito. Maca, disculpa, de Decime, Santos mi había amor. dicho que había un tema que vos no dabas y que teníamos que verlo. ¿Cuál era? Endocardititis infecciosa. Ah, bien, gracias. No, nada, amor. Es el único tema que no les doy, chicos. Eso tienen que ver los solillos, ¿sí? Bien, ninguna duda de los bloqueos. Yo sé que es difícil el electro, fíjense. Viene bien el electro hasta que de la nada hay un espacio más grande. Es porque ahí está el bloqueo, ¿sí?
que puede ser si hay un alargamiento previo, MOVIS tipo 1 o Weichenbach, que era lo mismo, y si no hay alargamiento previo, MOVIS tipo 2. De ahí, si ven una total desregulación entre aurículas y ventrículos, los espacios son distintos entre las aurículas y los ventrículos, pero son iguales entre ellos, es un bloqueo AV completo. Y si todos los impulsos se conducen, pero el paciente tiene bradicardia, tiene 60, por ejemplo, se fijan del PR y si está alargado es uno de primer grado, ¿sí? Los dos primeros no ameritan tratamiento, pero los dos últimos sí con marcapaso definitivo. Acuérdense que si llega muy mal, como esa paciente que les he contado yo que se llamaba Margarita, que ha llegado con 23 de frecuencia cardíaca, esa mujer, 23, estaba con disnea, estaba con cianosis, pero era tan crónica que se había adaptado bien. Entonces estaba con una bradicardia. ¿Qué hacemos primero? Y un electro. Y ahí salía un bloqueo completo junto con una FA. Entonces era uno y totalmente irregular, ¿sí? Era una FA bloqueada. Ahí hay que hacerle isoprotenerol, ¿sí? Que es una droga cronotrópica positiva. De ahí ponen un marcapaso transitorio y después el definitivo. Y de ahí a la casa. Pero con control, obviamente. Bien. ¿Han entendido esto entonces? Bueno, asumiré que sí. Luego tienen, chicos, lo que es la taquicardia ventricular, que es grave. ¿Estamos? La taquicardia ventricular puede ser monomórfica o puede ser polimórfica. Es bien fácil. ¿Por qué? Porque la monomórfica tiene todos QRS iguales. Por eso se llama monomórfica, ¿sí? Yo voy a tener un QRS igual a otro, igual a otro. En cambio, en la polimórfica, todos los QRS van a ser distintos entre sí. Es la llamada torsada de la punta. Entonces, les repito, taquicardia ventricular monomórfica, todos los QRS son iguales, son como fantasmitas, todos iguales entre sí. ¿Por qué son iguales entre sí, chicos? Porque lo genera el mismo foco. Excelente, muy bien, Caro. Caro, futura cardióloga, muy bien. Muy bien, muy Porque bien. lo genera, colega, porque lo genera el mismo foco, excelente. Una parte del corazón que está infartada vieja, ¿me entienden? Yo tuve un infarto en la punta, ese infarto después me va a dar dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque, espérenme que me llama mi gata y pase, señora. Muy bien. Entonces, son los QRS iguales porque lo genera el mismo foco. Es un infarto viejo que ha quedado ahí. Entonces, funciona como para que un estímulo entre por ahí y empiece a hacer reentrada, reentrada, vaya y vuelva, vaya y vuelva, vaya y vuelva, y me haga extrasístoles sostenidas. Y así me genere la taquicardia ventricular monomórfica. En cambio, la polimórfica, todos los QRS son distintos porque vienen de focos distintos. Y eso es lo que se llama torsada de Pointes o torsada de la punta, que es la taquicardia ventricular polimórfica. Bien. Entonces, recordar que el QRS está ancho porque se llama taquicardia ventricular, entonces el problema está abajo, ¿sí? Y que esos QRS van a durar más de 0,11 segundos, ¿sí? Entonces, QRS anchos con lo que sería una duración más de 0,11 segundos, ¿sí? Bueno, si ven acá este QRS es igual al otro, igual al otro, igual al otro. Acá está coincidiendo, ¿ven? Acá está coincidiendo una onda R con la onda gruesa. Miren la frecuencia cardíaca, entre 300 y 150. Está más cerca de 300, ¿sí? La frecuencia cardíaca más o menos está en 260. Súper alta la frecuencia cardíaca. Y todos los QRS son iguales, o sea, están viniendo del mismo foco. Entonces, ese paciente debe tener un infarto viejo que esté funcionando como un centro de reentrada, ¿sí? Ese paciente, si tiene pulso, era candidato a una cardioversión. Estamos si tiene pulso. Si no tiene pulso, se hacía desfibrilación. ¿Sí? Entonces, si hay pulso, cardioversión. Entonces, apretaban el botoncito blanco de sincronizar. Y si no tiene pulso,
directamente sin el botoncito, desfibrilar. Y acá tengo todos los QRS distintos y bien irregular el trazado. Es muy irregular el trazado, es porque la taquicardia ventricular es la que evoluciona a una fibrilación ventricular. O sea, ya no hay nada de sístole, ¿sí? Por lo menos acá arriba hay sístoles y por eso hay QRS que son todos iguales entre sí, entonces es una taquicardia ventricular monomórfica. Pero evoluciona a que todos los QRS sean distintos y a que el trazado sea bien irregular. O sea, evoluciona a una fibrilación ventricular. ¿Y ahí qué tratamientos hacíamos en la fibrilación ventricular? Ya está muriendo el paciente. Desfibrilación. Bien. Desfibrilación, mi amor. ¿Sí? Desfibrilación. ¿Sí? Y de ahí empezar el RCP con las ampollas de adrenalina. Bien ahí. Y por otra parte, tienen la torsada de la punta, que parecería una fibrilación ventricular, pero miren, esto es lo que le acabo de poner en la otra. Miren aquí. Entonces, ¿qué piensan que es lo de arriba? Esto. Una taquicardia Monomórfica. Monomórfica, taquicardia ventricular. Bien, monomórfica. Acá están, ¿ven? Coincidiendo, a ver, más o menos. Bueno, esto está coincidiendo. 300, 150. O sea, está súper alta la frecuencia cardíaca. O sea, que es una taquicardia. De ahí el QRS está ancho, chicos. Es una taquicardia ventricular. Y todos son iguales. Es una taquicardia ventricular monomórfica. O sea, que hay que hacer cardioversión. Bien. Ahora, esa taquicardia ventricular podía evolucionar a una fibrilación. Todos los QRS son distintos y el trazado es bastante irregular. Y se va haciendo cada vez más, se va haciendo cada vez más plano, ¿sí? Hasta entrar en la asistolia. Y acá en el medio tienen la torsada de la punta. Parecería que gira el trazado sobre la línea isoeléctrica. Parece una fibrilación ventricular porque va a evolucionar a una fibrilación ventricular, pero parecería que gira. Esa taquicardia ventricular es polimórfica, ¿sí? Y se llama torsada de la punta. Hay unos criterios que, bueno, no los tienen que saber ustedes, que sirven para poder diferenciar una torsada de la punta de una fibrilación ventricular. Ustedes no tienen que saberlo, no le van a preguntar eso. Pero lo que sí tienen que saber es que la torsada de la punta se da por un QT largo. ¿Hasta cuánto tenía que durar el QT? ¿Se acuerdan? El intervalo QT. ¿0,44%? Bien, excelente. Hasta 0,44 segundos. Muy bien, Caro, excelente. Hasta 0,44. Si el QT se alarga, viene torsada de la punta. Ese QT se alarga si hay bajas proteínas, si hay trastorno del magnesio, si hay trastorno del calcio, si hay trastorno de potasio, ¿sí? O sea, en la hipocalcemia se alarga el QT. En la hiperpotasemia se alarga el QT. La hipopotasemia se alarga el QT. Si falta magnesio, también se alarga el QT. O sea, y también cuando tomamos algunos antiarrítmicos, tienen de efecto adverso que te generan otra arritmia, ¿sí? Entonces, hay algunos antiarrítmicos que también te alargan el QT. Entonces, cada vez que se alarga el QT, aparece después la torsada de la punta. Y acuérdense que el QT se debía corregir si el paciente tenía trastorno en la frecuencia cardíaca, que entrábamos a internet, ¿se acuerdan? Ponían QT corregido y ponían el QT que ustedes habían medido, pero ponían la frecuencia cardíaca real del paciente y ahí en internet se calculaba. Entonces ustedes tienen que corregirlo al QT según la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, lo único que quiero que se acuerden es que la taquicardia ventricular monomórfica tiene todos los QRS iguales entre sí porque vienen del mismo foco. La polimórfica se llama torsada de la punta, parece que está girando alrededor de la línea isoeléctrica, ¿sí?
La fibrilación tiene un trazado muy irregular y todos son distintos, que va disminuyendo el voltaje porque se está por parar el paciente, entonces está por entrar en la sistolia. Si la taquicardia ventricular es sin pulso, se desfibrila, ¿sí? En la monomórfica. Si es con pulso, se cardiovierte. Y en la torsada de la punta, siempre directamente, si es igual sin pulso, se desfibrila, y si es con pulso, se hace cardioversión. Y en la, en la fibrilación siempre se desfibrila. Entonces me tiene que decir, ¿cuáles son los únicos dos ritmos que se desfibrilan? Fibrilación, La fibrilación, polimórfica y la fibrilación ventricular. Bien, fibrilación ventricular y no escuché la otra, mi amor. Bien, la taquicardia ventricular polimórfica. Sin pulso. Muy bien. En cualquier taquicardia ventricular sin pulso, ya sea monomórfica o polimórfica, pero sin pulso, se desfibrila. O en la fibrilación ventricular se desfibrila también. Muy bien, excelente. Entonces, la arritmia podría ser una taquiarritmia, cuando la frecuencia cardíaca era mayor a 100. La más frecuente tenemos la fibrilación auricular y el flutter, pero recordar que también podía haber frecuencias cardíacas normales, ¿sí? Pero la mayoría de las veces eran taquiarritmias. Y las bradiarritmias también puede haber bradicardia en la mayoría de los casos, sobre todo en el bloqueo AB completo, pero en los otros bloqueos también pueden estar en 60 la frecuencia cardíaca. Si es arriba, o sea, en las aurículas o en el nodo AB, la arritmia es supraventricular. Y si ya es en el haz de His, ¿sí? O en las ramas del haz de His, vamos a tener una arritmia ventricular. Y luego tenemos las extrasístoles, que acuérdense que son latidos anticipados. Yo venía bien y uno se me adelanta. Venía bien y uno se me adelanta. Si es una extrasístole auricular, el QRS va a estar estrecho. Si es una extrasístole ventricular, el QRS va a estar ancho y no va a haber una onda P anterior, ¿sí? Acá sí va a haber una onda P. Si la extrasístole es auricular, es como que hay un foquito arriba. Entonces, hay onda P y hay QRS estrecho. En cambio, si la extrasístole es ventricular, el foquito está abajo. Entonces, no se van a contraer las aurículas que están arriba. Por eso hay un QRS ancho sin onda P anterior. Bien. Entonces, acuérdense, ya les hago ver unas imágenes, pero las extrasístoles auriculares, ¿sí? Tienen onda P y QRS estrecho. Entonces viene bien, y de la nada, boom, latido anticipado. Suelen ser benignas, se dan cuando estamos nerviosos o cuando estamos durmiendo también, pero sobre todo entre los cambios emocionales. Por eso esos pacientes, si se les dan las extrasístolas frecuentes, se aconseja que no tomen café, que no fumen, que no traten de no estar ante situaciones que les generen ansiedad. Y si no, se les da benzodiazepina, un clonazepam, un lorazepam, y si no mejoran con eso, recién se mete un catéter y se hace una ablación. O sea, es como que se apaga ese foquito extrasistólico. Igual para el caso de las extrasístoles ventriculares. Cuando hay 3 extrasístoles seguidas o más, ahí aparecen las taquicardias, ¿sí? Si no, no. Profe, Dime, mi amor. auricular no tiene onda P entonces. La auricular sí, porque se estimulan las aurículas. Entonces hay onda P seguida de un QRS estrecho, porque se estimulan arriba y mandan el estímulo para abajo. Entonces a veces va a haber onda P y el QRS. En cambio el ventricular es un foquito que ya arranca de abajo, entonces no hay onda P, hay un QRS ancho. Yo ya les hago ver una fotito. Ahí me conecto de la compu, amor. Espera. Vamos a salir de aquí un ratito. Chicos, qué calor. Yo digo, bueno, va a llover, ya la que va a llover muchos días. Si no, se rompió la puerta del instituto, ahora está el cerrajero. No ha habido clase de la mañana, se inundó adentro. Bello el día.
Bueno, como para repasar, ¿sí? Ahí lo estoy transmitiendo, chicos. Tienen que estar viendo una imagen, ¿sí? Miren acá. Ustedes lo ven al electro, un electro de 12 derivaciones. Y, o sea, lo que más les tiene que llamar la atención es que acá hay un espacio pequeño, hay un espacio más grande. Acá hay un espacio más grande. Hay un espacio más grande, hay un espacio pequeño, hay un espacio más grande y hay un espacio pequeño. Es un ritmo irregular. Entonces, ¿qué es lo primero que van a pensar si es irregular? FA. En FA, muy bien. Y más lo confirman porque los QRS son estrechos y no hay onda P antes de esos QRS. ¿Sí? O sea que sí es una fibrilación auricular. Más o menos, ¿cuánto sería la frecuencia cardíaca? Ustedes acuérdense que tenían que contar los QRS y multiplicarlos por 20, mi amor. Cierto, cierto. Porque es irregular, ¿me entendés? Entonces no te puedes llevar de los cuadritos. ¿Cuánto sería? ¿Qué piensan ustedes? Acá, por ejemplo, hay 3 QRS y acá hay 4. Entonces lo multiplicamos por 20 entre 60 y 80. O sea que este paciente está con taquicardia. No. No, muy No. bien. Está bien beta bloqueado. Entonces no hay que derivarlo, ¿ah? Está bien beta bloqueado, no está con una alta respuesta, está bien ese paciente. Pero acá tienen otro paciente, por ejemplo. Ven este electro, ¿sí? Lo ponen en el papelito y se dan con que los espacios son distintos, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen un espacio grande, uno mediano, de nuevo otro grande, uno mediano. Como es irregular con el QRS chiquitito, piensan que es una FA. Pero este paciente, ¿cuánto tiene de frecuencia cardíaca aprox? ¿100? Bien, muy bien. O sea que si está rápido. Fíjense qué puede estar haciendo que un paciente en tratamiento esté rápido. Quizás está con fiebre, entonces hay que eliminar los desencadenantes, chicos. Quizás está con alguna infección, quizás se olvidó el beta bloqueante. Está rápido ese paciente. Y si está en tratamiento, no tendría que tener, ¿sí? Acá se ven esos dientes de sierra, ¿ven? Se ve perfectito los dientes de sierra, ¿sí? Y como ven, acá el espacio está igual, el espacio está igual, el espacio está igual, igual, y se ven esos dientes de sierra. Entonces, ¿qué sería esto? Flatter, auricular. Bien, un flatter, van a hacer una cardioversión y después una ablación por catéter, ¿sí? Bueno, acá pueden ver el Movitz tipo 1, ¿sí? El PR es cortito, el PR es más largo, el PR es más largo, hasta que viene una onda P y se continúa con otra onda P. Se ha bloqueado acá, pero ha ido alargándose progresivamente el PR. Entonces es un Movitz tipo 1 o Weckenbach. Miren aquí, yo venía bien y de repente me aparece acá un QRS de la nada, después sigo bien y después sigo bien. Esta es una extrasístole. ¿Por qué me doy cuenta? Porque aparece un latido y después hay una pausa compensadora, típica de las extrasístoles. Aparece el latido con el QRS este ancho y sin onda P. Entonces es una extrasístole ¿qué? Ventricular. Ventricular. Muy bien. Entonces yo venía bien y de repente me aparece un latido de la nada y ¡boom! Pausa compensadora. Como el QRS es ancho, es una extrasístole ventricular. ¿Sí? Ahora
Bueno, acá está la imagen, creo que había mandado Gaby, de la depresión del PR y la elevación del ST con la concavidad esa, o la sol creo que le había mandado. La depresión del PR con la elevación del ST y me queda cóncavo y la carita feliz. Entonces, ¿qué era esto? Pericarditis. Bien, es una pericarditis aguda, muy bien. ¿Cómo verían una pericarditis crónica en el electro? Habíamos No se dicho que ve cóncavo, sino que se ve convexo. es que en la pericarditis aguda vos vas a ver la elevación del ST, amor. Y si lo ves medio convexo, va a ser un infarto eso, mi amor. En la pericarditis crónica, ¿se acuerdan que se calcificaba el pericardio? Entonces no se mandaban bien los impulsos eléctricos, chicos, entonces se ven QRS de bajo voltaje. Estamos en las pericarditis crónicas, ustedes van a ver QRS de bajo voltaje, ¿sí? Espérenme que estoy poniendo a cargar acá. Bien. Acuérdate de eso, mi amor. QRS de bajo voltaje. Bien, bueno, todavía no hemos visto esto. Pero bueno, acá pueden ver la diferencia entre, bien que queda bien la concavidad acá en la pericarditis, ¿sí? En cambio, no está muy marcada en el infarto agudo del miocardio. Y en el infarto había factores de riesgo y además había una elevación localizada. En cambio, en la pericarditis son muchas derivaciones donde se ve esa elevación del ST y se ve la depresión, ¿ven? Del PR. Bueno, ¿esto qué sería? ¿Cómo, mi amor? Taquicardia monomorfa. Taquicardia ventricular Bien, bien. Taquicardia ventricular monomorfa. Excelente, una taquicardia ventricular monomórfica, que generalmente es porque hay un infarto viejo, pero también se pueden dar en trastornos del potasio, ¿sí? Y no tengo una extrasístole auricular acá para hacerles ver, pero es bien fácil. Bueno, veamos acá. Miren aquí. Bueno, entonces, como ven acá en D2, que siempre la primera que tienen que ver, tienen el espacio, el mismo espacio y de repente un latido anticipado. Y ese latido anticipado después tiene la pausa compensadora. Como el QRS es chiquitito y tiene la onda P ahí, es una extrasístole auricular, ¿sí? Y acá se ve de nuevo, ¿sí? Miren acá, acá tienen latido normal, extrasístole. Latido normal, extrasístole. Latido normal, extrasístole. ¿Sí? Eso se llama trigeminismo, porque tienen digamos, conjuntitos de 3, ¿me entienden? Tienen 2 latidos normales, la extrasístole. 2 latidos normales, de nuevo la extrasístole. 2 latidos normales, la extrasístole. ¿Sí? Y ahí tienen un trigeminismo. ¿Sí? Hay veces, por ejemplo, que tienen bigeminismos, ¿sí? Y ahí, en los bigeminismos, por ejemplo, van a tener un latido normal, la extrasístole, un latido normal, la extrasístole. Tienen parejitas. Uno normal, la extrasístole, la pausa compensadora. Uno normal, la extrasístole, la pausa compensadora. Acá tienen 2 normales y la extrasístole con la pausa. 2 normales y la extrasístole con la pausa. ¿Sí? Eso si se da de manera muy frecuente va a generar una taquicardia auricular
¿sí? Y ahí el paciente va a tener muchos más síntomas, ¿sí? Y en cambio, en la extrasístole ventricular, ¿sí? Ustedes ya tienen latidos normales y de repente un QRS enorme, ¿me entienden? Hay veces que se asocian hasta con bloqueos. Acá tienen un QRS enorme, ¿sí? Y acá un QRS pequeño. Entonces, si está ancho, es una extrasístole ventricular y la pausa compensadora, y si está pequeño, es una extrasístole auricular y la pausa compensadora, ¿sí? Es muy fácil. Ustedes tómense su tiempo, porque generalmente cuando ya se ven los electros, ustedes se ponen nerviosos. Entonces, vayan despacito. Primero, saquen la frecuencia cardíaca. Ay, pero en esta derivación me está llamando la atención que hay un espacio más pequeño. Bueno, fíjense que puede ser un bloqueo cuando hay dos ondas P seguidas, o si hay un latido anticipado, una extrasístole, ¿sí? Así que analicen con cuidado, no se pongan nerviosos con los electros, ¿sí? Y ahora, lo que nos queda ver era lo que me preguntaba la Tere. Espérenme que salga de acá, que me vuelva al celu. Cuando veamos cardiopatía isquémica, vamos a ver bloqueo de rama, porque muchas veces el infarto no tiene elevación del ST, sino un bloqueo completo de rama izquierda, chicos. Espérenme, ahí estoy presentando. Bien, entonces, acá habíamos dicho que las taquicardias supraventriculares se veían como taquicardia en donde el QR está estrecho, ¿sí? Pero hay una situación. Hay un síndrome, ¿sí? Que se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White. Como se llama síndrome, tiene que haber un conjunto de signos y de síntomas. Este síndrome es un síndrome congénito. El síndrome de Wolff-Parkinson-White es congénito. Y yo tengo acá las aurículas, los ventrículos, y entre las aurículas y los ventrículos, o del lado izquierdo o del lado derecho, hay un haz anómalo, como un caminito extra. Como que yo tengo la ruta, pero tengo un desvío, ¿sí? Y el impulso lo que va a hacer es generarse, sí, en el nódulo sinusal, y acá va a estar el nodo AB. Entonces va a pasar primero por ahí, porque no va a haber ninguna pausa, y después va a pasar para el nodo AB y para los dos ventrículos, ¿sí? Entonces, repito, yo voy a tener, sí, el marcapasos, ¿sí? Que va a ser el nódulo sinusal, que va a estar siempre en la aurícula derecha. Pero del marcapasos, el impulso va a ir por el camino alternativo, porque ahí no hay pausa. Primero va a ir por ahí. Y después va a ir al nodo AB, donde va a hacer una pausa, y de ahí se va a ir a los dos ventrículos. Entonces, ¿qué se vería en el electro? Ustedes van a tener la contracción de las aurículas por el nódulo sinusal. De ahí rapidito va a pasar el impulso hacia uno de los ventrículos. Si el impulso pasa rapidito, ¿qué voy a ver yo en el electro? Se va a cortar PR corto. el intervalo PR. Muy bien, excelente, chicos, excelente. Entonces, se contraen las dos aurículas y pasa rápido el impulso. Entonces se acorta el PR. Se contrae primero este ventrículo y después se contraen los otros dos juntos. Si se contrae primero un ventrículo y después de nuevo los dos juntos, el QRS se va a ensanchar, porque primero vamos a tener la contracción de este y después la contracción de los otros dos. Entonces yo voy a tener una onda P, se acorta el PR, primero se contrae uno de los ventrículos y después los dos juntos. Entonces yo voy a tener un PR corto, porque es un síndrome de preexcitación, por ese haz anómalo. Este haz se llama haz de Kent, y esta onda se va a llamar onda delta. Y voy a poner la D nomás para que me entre. Entonces, se contraen las dos aurículas. Hay un PR corto porque hay una preexcitación, porque pasa el estímulo por esa ruta alternativa que no tiene peaje como el nodo AB, que es un peaje que detiene.
De ahí se contrae primero el ventrículo, en este caso el ventrículo derecho, porque yo lo dibujé hacia la derecha, entonces se dibuja la onda delta. Y después se contraen los dos normalmente, ¿sí? Y al final siempre va a haber un trastorno de repolarización. O sea que la onda T también va a estar patológica. ¿Por qué? Porque como se ha contraído primero el ventrículo derecho, se va a repolarizar primero el ventrículo derecho. O sea que esa onda T de repolarización se está yendo a la derecha, ¿sí? Y se está alejando de la izquierda. Entonces a la derecha se va a ver como una onda positiva, pero en la izquierda se va a ver como una onda negativa. Entonces vamos de nuevo, para que quede súper claro. En el síndrome de Wolff-Parkinson-White yo tengo un trastorno congénito. Yo tengo mi corazón y en el corazón hay una ruta alternativa entre la aurícula y el ventrículo, que se llama As de Kent, con K, como el de los Simpsons. Entonces, el impulso sí se va a originar en el nódulo sinusal, pero va a pasar primero por la ruta rápida y después va a pasar por el nódulo B, donde va a haber una pausa y recién se van a contraer los ventrículos. Entonces, se contraen las aurículas, pasa rapidito por esa onda alternativa, entonces el PR se acorta, se contrae primero un ventrículo porque pasó rapidito, entonces se dibuja una onda que se llama delta y después se contraen los dos ventrículos, ¿sí? Entonces hay un PR corto y una onda delta. Y como primero se ha contraído primero se va a repolarizar también. Entonces la onda T se va a dirigir a la derecha, ¿sí? Pero se va a alejar de la izquierda. Entonces va a haber trastorno de repolarización. En algunas derivaciones que son estas, se va a ver la onda T positiva, pero como se aleja del otro lado, se va a ver una onda T negativa del otro lado. En algún momento, decime mi O amor. sea, lo vamos a ver positivo en B1 y B2 y lo vamos a ver negativo en B5 y B6. Claro, tal cual, porque B1 y B2 veían el septo, pero también la parte derecha. Y B5 y B6 son las izquierdas, entonces se va a ver positiva la onda T hacia B1 y B2, pero se está alejando de B5 y B6, entonces se va a ver negativa. ¿Estamos, amor? Sí, Bien ahí. Entonces, esto va a pasar en el paciente que va a hacerse un control. Póngale, bueno, no sé, mi prima que se operaba hoy las lolas. Entonces ayer, o la semana pasada, el viernes, bueno, le hemos hecho un electro. Ella no tiene esto, pero hagamos de cuenta que llega para el electro y sale con el PR corto y la onda delta. Ahí no tiene síntomas mi prima. Pero hay ciertos momentos en donde el impulso como que se vuelve loco, capaz que por una infección o por un trastorno emocional, porque está nerviosa mi prima. Entonces el impulso hace esto, va y viene, va y viene, va y viene. Y ahí aparece la taquicardia supraventricular paroxística. Va y viene, ¿me entienden? Entonces, el impulso se vuelve loco. Entonces el impulso va y viene, ¿me entienden? Va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. Y ahí se le da la taquicardia y empieza con los síntomas. Es decir, que cualquier día de consultorio yo voy a ver esto, pero cuando se descompense y utilice esa vía accesoria, va a ir, va a volver, va a volver, va a volver, va a volver, se va a dar una taquicardia supraventricular paroxística. Y hay veces que es tan rápido el ritmo, o sea, es tan alta la frecuencia cardíaca, que los ventrículos no tienen tiempo de llenarse, entonces sincopa. No sé si ustedes han visto Modern Family, es muy buena esa serie. Claire, que era la rubia, ¿se acuerdan que ella tenía como el padre el síndrome de Wolff-Parkinson-White? Y bueno, ¿cómo se daba cuenta? Porque se vivía desmayando. Entonces, ¿qué tratamiento hay que hacer? Con un catéter hay que quemar ese haz de Kent. Por eso Tere te dice, puede ser por reentrada o puede ser por vía accesoria. En este caso tenemos una vía accesoria, entonces el impulso va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Hay veces que va y vuelve sin tener esa vía accesoria y eso se llama por macro reentrada. Y si está la vía accesoria, se llama por vía accesoria. ¿Has entendido, amor? Sí, Maca. De 10. Tengo una duda, o sea, ¿el Decime, impulso va a mamá. pasar por la vía accesoria y vuelve al nódulo sinusal? Claro, ¿entendés? Entonces Vuelve y vuelve. no tendría que haber otra onda P cuando vuelva a entrar. Claro, claro. Hagamos de cuenta que viene el paciente. Va a venir con una taquicardia supraventricular paroxística.
Cuando vos le abras el electro, te vas a dar cuenta de todos los trastornos que hay adentro. El impulso va a pasar bien por el haz de Higgs, entonces el QRS sí va a ser chiquitito. Pero mira cómo hace el impulso, va de abajo para arriba. O sea que la onda P, ¿cómo se va a dibujar? Negativa, ¿entendés? Entonces va a haber contracción de las aurículas bien con una onda positiva, contracción de los ventrículos y va a ir desde abajo otra onda P negativa, contracción de los ventrículos, otra onda P negativa y así, ¿me entendés? Nada más que vos no te van a preguntar eso porque vos directamente vas a ver una taquicardia supraventricular. Cuando lo abras al electro te vas a dar con que hay ondas P negativas porque el impulso está viniendo desde abajo. Ah, de una, no entendía por qué directamente saltábamos al QRS. De bueno, ahora sí se lo abres y ahí se ve todo, digamos, cada uno de los... Claro, tal cual. Entonces, Gracias. el paciente cuando está asintomático viene para el control porque está por operar las Lola, mi prima, ¿verdad? Viene así, con el PR corto y el delta. Che, Agostina, estás con un Wolff Parkinson White. En realidad no es el síndrome porque no tiene síntomas. Ustedes le van a explicar que tiene un síndrome congénito con, bueno, esa vía accesoria, ¿sí? Que puede generarle taquicardias. Y le preguntan, ¿vos has tenido taquicardias? Quizás le dice sí. Y cuando está descompensada, por ejemplo, por fiebre, por infección, no sé, por la sobrecarga de volumen, porque, no sé, se ha estresado, empieza con esta taquicardia, 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 y el impulso va de abajo para arriba y por eso las ondas P se dibujan negativas. ¿Estamos? Entonces son dos electros diferentes. Acá es asintomático y acá es cuando ya tienen los síntomas. ¿Sí? ¿Cómo era Entonces, el tratamiento, Maca? ablación por catéter, amor. Si es asintomático, no le haces tratamiento. Pero si tiene estas taquicardias supraventriculares, vas a tener que hacerle una ablación. Eso significa cortarle ese haz de Kent. ¿Entendés, amor? Sí, gracias. No, de nada, amor. Entonces, miren, onda P, bien, viene la agua asintomática, PR corto, la onda delta, y hemos dicho que había trastornos en la onda T. Si se va a la derecha, se acerca B1 y B2, entonces la onda T es positiva, pero se aleja de B5 y B6, entonces la onda T va a ser negativa. Y esto la predispone a la Agostina a que tenga taquicardias supraventriculares paroxísticas, donde va a venir con una taquicardia. En ese caso, paciente joven, mujer, pensar en esto, darle adenosina y ver después cómo es el electro. Y me va a salir esto, después de que yo le haga la adenosina. El tratamiento es la ablación con un catéter. Eso lo hace un cardiólogo electrofisiólogo, que es lo mismo que los arritmólogos, ¿sí? Ven que hay un montón de ramas de la cardiología, es espectacular. Bueno, entonces acuérdense, PR corto, la onda delta y los trastornos en la onda T. Positiva, del lado donde se repolariza primero, y negativa, del otro lado. ¿Sí? Entonces, chicos, anoten. Hay como 16 arritmias, no tienen que saber todas, ¿sí? Por ahí también les pueden preguntar, cuando veamos isquemia, una arritmia que se llama RIBA. RIBA, R-I-B-A, ¿sí? Ya les voy a explicar qué significa, pero que es buen pronóstico porque me indica que ha habido reperfusión, ¿sí? Pero es la única que nos faltaría. Entonces, repito, hay como 16 arritmias. ¿Cuál es la que ustedes creen que sí o sí ya tienen que saber? FA, Flutter y las taquicardias ventriculares, Bien, monomórico y polimórico. excelente. La FA como el Padre Nuestro. El flutter solo la diferencia con la FA. De ahí pasan lo que serían las taquicardias ventriculares. La monomórfica, porque se da, y si viene del mismo foco, tiene que ser un infarto viejo, un lugar en donde haya quedado cicatrizado el corazón. Y la torsada de Pointes, porque se daba por el QT largo. De ahí los bloqueos, grado 1, grado 2, grado 3, y qué diferencia hay entre MOVITS 1 y MOVITS 2. Y después le van a preguntar en un paciente que tenga un síndrome congénito, una haz de Kent, ¿qué verían? PR corto, una onda delta y trastorno de repolarización. ¿Sí?
No digan onda T positiva en B1 y B2 y negativa en B5 y B6, porque no siempre es así, porque capaz que el as está del lado izquierdo, ¿entienden? Entonces se va a acercar para acá y me va a dar positivo y se va a alejar de allá. Entonces, en este caso, como yo le dibujo a la derecha, sí. Por eso digan PR corto, onda delta y trastorno en la repolarización, ¿sí? Bien, después le pueden preguntar en infarto qué es el RIBA. Ya vamos a ver que es un buen pronóstico porque me indica reperfusión. Ya debe decir qué significan esas letras, no se preocupen. Y por ahí, ¿cómo vería un extrasístole, chicos? Es un latido anticipado, ¿sí? Generalmente asintomático. Tenemos muchas extrasístoles durante el día. Si es auricular, el QRS es chiquitito y está precedido de una onda P, y si es ventricular, el QRS es ancho y no está precedido de una onda P. ¿Sí? Eso es lo que tienen que saber, no tienen que saber más. Y después del otro lado, los antiarrítmicos, que son de 4 clases. Y encima la primera clase se divide en ABC. ¿Sí? Yo no les diría que estudian de un solo libro. Es como que ustedes guíense, trátense, porque yo estudio de muchos libros, porque los tengo que me quedo de la residencia cuando yo estaba haciendo la de cardio. Entonces, como que yo sé en dónde está cada texto. Obviamente, ustedes pueden leer del CTO, pero hay una banda de arritmias ahí que no van. Entonces, traten de como profundizar. Capaz que lo han entendido bien en la maca o el Parkinson White. Bueno, lo leo del Farreras este tema, ¿me entienden? Pero es tan largo esto, chicos, que yo profundizaría en lo que sí va, digamos, más si soy de Santos. Estudiaría las teóricas de estas clases, me guiaría también porque son completas. Obviamente, seguro me van a preguntar algo que no voy a saber y yo les prometo que lo voy a leer para el otro día, si es que me pasa. Pero es muy largo Clínica 1. Uno piensa que Clínica 2 es más difícil, pero realmente Clínica 1 es más difícil porque es mucho cardio. Y bueno, los libros son muy buenos los que nos daban ahí en la residencia y por ahí los leo de ahí. Entonces, los que son de Santos, ya les voy a buscar los exámenes y les vaya pasando y vayan estudiando de ahí, por favor, para el domingo. El domingo yo les voy a pasar el examen a las 9 de la mañana. ¿Estamos, chicos? Maca, ¿no Decime, mi amor. recomendás el Elisea? Andaban diciendo que eran las clases y el Elisea, una cosa así para Sí, ti. ella ha sido alumna mía y es excelente. O sea que la remil recomiendo a ella. Ella tomó este curso conmigo también y es excelente ella. Va a ser la banderada, la Eli. Es excelente, excelente alumna. Y trabajaba también conmigo cuando yo trabajaba en IFAUN. Ella es la que se encarga de las publicaciones. Ella es la que las escribe. Así que sabe de todo un poco ella. Los recomiendo mucho al apunte. Además, sí lo he visto. Serías. Entonces, pero más que nada voy a decir el CTO Y o yo me guío de los algoritmos porque sabes que el CTO tiene cuadritos bien lindos. Por ejemplo, si te encuentras con esto, haces aquello. Si te encuentras, es como que te ordena la visión, ¿me entendés? A mí me gustan los esquemas de ahí, no ah, toda la teoría. La Eli por ahí lo tiene más completo, ¿entendés? sí. Bueno, bellezas, ¿hay alguna duda? Yo sé que es difícil.